lo retomamos porque hay varias cosas que vamos a ir retomando, ¿no? De las que dijiste, porque en el medio quedó lo de la autodeterminación y la cuestión nacional, que es toda otra dimensión que ahora vamos a tratar. Eh, Esto que tiene que ver con las discusiones de la generalización de la teoría y de la cuestión de la hegemonía a otros escenarios en Trotsky. Pero antes me quedé con una cosa pensando, porque cuando incorporaste como primer momento de confluencia la cuestión del soviet, me pareció también interesante, yo tenía acá apuntadas algunas cosas del libro tuyo y que justo tenía una frase que decía que, que el soviet es la organización que permite agrupar a miles y miles más allá de los que ya están organizados, ¿no? Esa lógica del soviet también tiene que ver con esta cuestión de que la clase obrera no es ya incluso, aunque ahora sí, en la actualidad sea mucho más fragmentada, tampoco en ese momento era una masa homogénea, ni el partido nunca podía ser la representación que emanaba de forma automática de esa clase, como algunas lecturas, ¿no? Un poco cuadradas hacen del partido leninista, ¿no? Claro. Entonces, la incorporación de la cuestión del soviet en esto es fundamental. Eh, y me parece nada, que está bueno como vos lo señalás, que se va incorporando a partir de las lecciones del 5 en ambos pensamientos de Trotsky y Lenin y los va llevando a esa confluencia, ¿no? Pero si querés, podés retomar de acá, pero yo quería avanzar un poco en la otra cuestión que vos ya empezaste a adelantar, que es que la cuestión de la hegemonía no se restringe al momento previo a la toma del poder, ¿no? Eh, Porque tampoco hay, ¿no? El momento de la toma del poder no es que resuelve el conjunto de las contradicciones, ni esas fragmentaciones, ni los distintos sectores de clase, ni las relaciones de fuerza nacionales e internacionales, entonces sigue siendo clave en el momento de la transición al socialismo. Vos, ¿cómo viste, digamos, estudiaste esto en el pensamiento de Lenin, en la cuestión hegemónica después de la toma del poder? Bueno, ahí hay varias cuestiones que hay que Hay varias, analizar. ¿no? Primero, Si querés, la cuestión de autodeterminación la dejamos para la segunda parte y si bueno, querés encarar más por la cuestión de lo de la cuestión económica, el debate sobre la NEP, ¿no? bueno, hay dos cosas. Primero que la, el Estado revolucionario se ve obligado a tomar medidas que al principio no quería tomar, porque la burguesía no lo tomaba en serio. Esto es algo que aclara Trotsky por ahí en algún discurso de la Tercera Internacional. Ellos, por ejemplo, al principio se proponían establecer el control obrero de la producción en las fábricas, pero no expropiar las fábricas y tener que administrar el Estado las fábricas. Que eso se lo dice Trotsky a un pibe, a un periodista de un medio norteamericano, que eso está en algunos de los libros que hemos publicado nosotros de Ediciones IPS, creo que en uno que se llama Economía, ¿cómo era? La economía de transición, el marxismo y la economía de transición, algo así, que son todos escritos de Trotsky sobre la cuestión de la transición. Y naturaleza y dinámica del capitalismo y la economía de transición, ese. Bueno, ahí está esta entrevista que hace Trotsky con, creo que es un periodista de New York Times, y le dice, nosotros ahora no nos podemos hacer cargo de la industria, lo que queremos es establecer el control obrero y que sean los propios trabajadores los que vayan de alguna manera estableciendo una administración obrera, pero de a poco. Bueno, el tema es que la burguesía no aceptaba ni el control obrero, o lo que quedaba de ella, ¿no? Entonces, ellos pasan a expropiar las fábricas, ¿no? Y, y toda esa dinámica en un contexto de guerra civil lleva a esta cosa que se llamó medio horrendamente comunismo de guerra, que en realidad no era muy comunista, que digamos, sino que era que el Estado soviético Era más de disponía, guerra que comunismo, sí. Vos claro, decís ahí de exacto, sobrevivir. claro, exacto, el Estado dispone del producto del campesinado, le deja para que sobreviva lo mínimo y con lo otro se toma eh, todo para las necesidades militares. Esto era insostenible en un momento y es lo que empieza a generar revueltas campesinas y montones de problemas. Entonces, cuando se propone hacer la NEP, Lenin va a decir, esto es para restablecer una alianza con el campesinado. ¿Sí? Ahí ni siquiera está pensando en una hegemonía propiamente dicha, sino que estamos mucho más atrás. Es decir, a ver,
nosotros hicimos una alianza con el campesinado que aguantó hasta la guerra civil porque los campesinos sabían pelear contra los terratenientes y sabían por qué había que pelear contra ellos, pero ya acá nos estamos pasando de largo y estamos haciendo peligrar la relación con el campesinado si seguimos con esta situación económica, ¿no? Entonces, bueno, la NEP implica restablecer ciertos mecanismos del mercado como para que el campesinado pueda tener un respiro económico y de esa manera reconciliarse con el poder soviético, ¿no? Decir, bueno, eh, esta gente no quiere que nosotros muramos de hambre, sino que tenemos todavía intereses en común. Ahora, lo que pensaba Lenin, además de que eso había que controlarlo mucho, por ejemplo, era algo que no se podía llevar adelante si no había un control muy férreo en cuanto al monopolio del comercio exterior, y si no había un desarrollo también del partido dentro de los propios sectores más humildes del campesinado. Lenin va a plantear la importancia de la construcción cultural, que tiene que ver con varias cosas, pero esencialmente con dos, con la educación y con el desarrollo del cooperativismo, que son las cuestiones a las que él se aboca junto con la crítica del naciente burocratismo que ya había en el Estado soviético, 1921-22. Uno de sus últimos escritos, que es Más vale poco pero bueno, o Más vale menos pero mejor, le van cambiando los títulos según la traducción, que si no me equivoco es 1923, está muy enfocado en la crítica de los mecanismos burocráticos que ya existían en el Estado. Casualmente la inspección obrero-campesina, que tenía que controlar que no crezca la burocracia, y que no casualmente, o sí, más bien no, la manejaba Stalin. Bueno, Lenin cuando escribe haciendo una crítica de todo este organismo, que era un desastre, insiste mucho en la importancia de la construcción cultural, del desarrollo del cooperativismo. Hay otro texto también muy importante sobre la cooperación. O sea que él pensaba que la construcción del socialismo estaba vinculada a crear ciertas condiciones económicas para poder hacer una planificación y por esa vía superar el nivel de desarrollo económico de un capitalismo atrasado o semidependiente como era el capitalismo del Imperio Ruso antes de la Revolución, y a la vez que la propia clase obrera como clase dirigente se fuera instruyendo desde los sectores más bajos y menos organizados hasta los que estaban en posiciones de dirección, que eran posiciones que tenían que ir rotando. Pero en la cuestión de la transición, yo creo que la cuestión de la hegemonía aparece con mucha fuerza en el caso del pensamiento de Lenin, y Trotsky esto lo retoma también, por ejemplo, en trabajo como Problemas de la Vida Cotidiana, aparece con mucha fuerza como la cuestión de la construcción cultural, que es funcional, si se quiere, o es consustancial con la importancia de restablecer la fuerza social de la propia clase obrera al interior de la sociedad soviética, porque de la guerra civil la clase obrera había salido muy golpeada. Entonces, por eso ahí habla Isaac Deutscher en su trilogía sobre Trotsky, de que en el momento de establecer la NEP, el gobierno de los soviets era una dictadura en el vacío, ¿no? Dice, no tenía, o sea, la propia clase obrera como base del gobierno revolucionario se había debilitado mucho porque muchos habían muerto, básicamente, ¿no? En el proceso de la guerra civil. Entonces, para Lenin hay una labor reconstructiva, pero que es reconstructiva, pero que a la vez es para avanzar, que tiene que ver, me parece, con estos aspectos, crear condiciones económicas y crear condiciones culturales para que la clase obrera pueda ejercer el poder en, en un contexto más favorable que el que había permitido la guerra civil. Ligado Sí. a esto está el problema de la autodeterminación. Antes de eso, Sí, una acotación, porque me hizo pensar, eh, cuando lo estaba leyendo estos días en el libro tuyo para pensar la entrevista, esta parte de la pelea, digamos, en el terreno cultural, claro, me hizo pensar en los debates de justamente de Trotsky, de problemas de la vida cotidiana, que es también del 23 y que tienen que ver también con cómo reconstruir, por ejemplo, hay discusiones que hace ahí Trotsky contra toda lógica de que fetichista del Estado y de que solo la iniciativa tiene que venir desde arriba, entonces cómo reconstruir
por medio de la iniciativa, por ejemplo, de cooperativas donde participen las familias y las mujeres, las formas de organización del trabajo, digamos, doméstico, de la vida familiar. Hay muchas discusiones, nosotros compilamos algunos escritos en el libro este sobre mujeres, revolución y socialismo, que están en ese momento, digamos, de enormes dificultades materiales para poder avanzar en esa dinámica, digamos, de la revolución como tal, es decir, de la revolución en las costumbres, en la cultura, etcétera, y que va ligado a las condiciones materiales, pero que no es solo económica, sino también reconstruir esa iniciativa desde abajo, democracia desde abajo, bueno, los planes de alfabetización, la participación de las mujeres en la economía, en la política. Me pareció muy interesante ese aspecto que señalabas, nada, te lo quería comentar, pero si querés pasamos a la cuestión de la autodeterminación nacional, que está también ligada por varias vías a este debate, ¿no? Y era parte, digamos, del programa bolchevique, la cuestión de la autodeterminación nacional, hay discusiones con los austromarxistas, hay discusiones con Rosa Luxemburgo, previas, quiero decir, sobre la concepción que tenía Lenin sobre la autodeterminación nacional, pero después de la toma del poder esto se hace una cuestión concreta y vital en un sentido para la supervivencia también de la revolución y de la transición al socialismo, ¿no? ¿En qué medida esto era clave para la lucha, digamos, hegemónica de la clase obrera sobre otros sectores sociales o sobre otros sectores de clase obrera de naciones oprimidas, ¿no? Y bueno, por un lado tenía un componente nacional propiamente específico, que tiene que ver con la opresión que siempre ejerció el zarismo sobre los que ellos denominaban los pueblos halógenos, ¿no? Eso no tiene vuelta, era algo que de alguna forma había que reconocerlo. No, para Lenin no era algo muy inteligente decir, bueno, ahora como estamos en un gobierno socialista, no existe más la opresión nacional, porque es mentira, porque los que vivían, los rusos del centro, vamos a decir, o sea, los rusos blancos o los gran rusos, no vivían en las mismas condiciones que vivía la gente en Georgia o en Azerbaiyán o en lugares de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el reconocimiento de la cuestión nacional como una cuestión específica que no se puede reducir a otras cuestiones, sea la de clase o la de la cultura en general, porque bueno, vos nombrabas los automarxistas en especial eh, Otto Bauer, si no me equivoco era Otto Bauer, ¿no? Tenía la idea como, bueno, que podía haber autodeterminación cultural, pero centralización administrativa, ¿no? Pensando un Claro, poco en como que cómo era un terreno, bueno, les dejamos algunas costumbres nacionales que supervivan, pero más como un folclore, ¿viste? Bueno, Lenin no tiene esa mirada. Más allá de que lo de Otto Bauer es mejor, por ejemplo, que lo de Rosa Luxemburgo, que es como desconocer cualquier tipo de legitimidad del problema de autodeterminación, salvo en algunos pueblos oprimidos por el imperio turco, ¿no? Pero en el caso de Lenin, él ya desde el 16 viene con el tema de la revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación, lo toma como un problema teórico, político y de principios. Y para el caso de Rusia está este problema concreto, ¿cómo resolvemos la relación con los pueblos que siempre fueron oprimidos por el zarismo? Y se liga a estos otros temas que hablábamos antes, de la educación y la cooperación, porque buena parte del trabajo educativo que hace el Estado soviético está vinculado al desarrollo de las culturas autóctonas de esos pueblos. Es decir, no al desarrollo que el Estado les desarrolla la cultura, sino que el Estado busca iniciativas para contribuir, por ejemplo, a que esos pueblos desarrollen alfabetos, tengan escuelas en las que se enseñan su propia lengua, trabajen y reflexionen sobre su propia historia. Todo esto está muy bien contado en un libro de Craig Brandist, que ahora estoy mal con los nombres de los libros hoy. Es un libro que, si no me equivoco, se llama yo te lo busco, porque lo La nombrás, forma de la sí. hegemonía, algo así. Creo que es La forma de la hegemonía, eh, que es un libro que cuenta todo este problema de la experiencia de autodeterminación y de política lingüística y cultural del Estado soviético. Y tiene mucho peso toda esta política, especialmente en la relación con los pueblos
que habían sido oprimidos por el zarismo. Las dimensiones de la hegemonía, ahí está. Las dimensiones de la hegemonía. Ahí está muy bien explicado en ese libro cómo era la cuestión de la hegemonía en la construcción del socialismo o de la sociedad de la transición al interior del Estado soviético estaba muy vinculada al problema del ejercicio de la autodeterminación de los pueblos, porque eso incluía el acceso a la educación, el desarrollo de su propia lengua, la revalorización de sus propias costumbres, en el marco de un proceso que los bolcheviques lo concebían como un proceso de modernización. O sea, esto no se hacía únicamente, o sea, con la escuela y con los alfabetos también venía la fábrica, venían las herramientas, venía la técnica. El bolchevismo tiene un pensamiento de modernización, pero sobre la base de respetar las identidades. Incluso Lenin llega a decir, bueno, si los muchachos quieren ser musulmanes, no hay problema, que tengan sus iglesias, mientras no la tengamos que pagar nosotros, la iglesia, que hagan lo que quieran, y a la vez desarrollamos fuertes partidos comunistas en esos lugares, porque tampoco la organización religiosa es la forma natural en que la gente se tiene que organizar, ¿no? O sea, Lenin hacía lucha política con las concepciones de tipo religioso, pero siempre sobre la base Sí. de un respeto de la identidad cultural, ¿no? Y Juan, y tiene una dimensión incluso que está cruzada también por la cuestión de género, esto, porque los pueblos del Cáucaso y con la cuestión religiosa, la opresión de las mujeres tenía una especificidad, digamos, y una intensidad particular que a la vez que se promueve la autodeterminación cultural, se promueve también el trabajo de las mujeres comunistas para que las Claro. propias mujeres de esas regiones de peso musulmán sean las que adquieran, digamos, su propia autodeterminación y no por la vía de la imposición, ¿no? Es muy interesante ese debate también, todos esos cruces. Sí, incluso Lenin decía, miren, ahora o sea, no se puede apoyar la lucha de las mujeres hasta la revolución y después decir, bueno, como hubo revolución, ahora listo, que vuelvan a las tareas del hogar, ¿no? Entonces, obviamente que Lenin promueve con todo todas las políticas tendientes a que la sociedad absorba el trabajo que en la sociedad capitalista está impuesto a las mujeres, o sea, en ese sentido, también es parte de una política hegemónica, si se quiere, ¿no? Y con esta cuestión que vos planteas particularmente en relación a los pueblos que habían sido históricamente oprimidos por el zarismo, pero en los cuales también primaban en prácticas quizás con un sesgo patriarcal así fuerte, ¿no? Este tipo de discusiones también se da en lo que va a ser después la conferencia de Bakú, ¿no? Donde había algunos que decían, ¿por qué hay mujeres en la mesa? Y cosas así. Pero Sí, bueno, sí, lo podemos sí. Ahí hay ver una después. polémica fuerte. Después igual las mujeres organizan su propia conferencia de mujeres de los pueblos orientales, ¿no? Para responder a ese tipo de posiciones. Está bueno. Pero bueno, eso me parece que en este, digamos, desde esta luz me parece que hay que analizar también las discusiones de Rosa Luxemburgo, que yo creo que estaba equivocada en su lectura del problema de la autodeterminación, pero me parece que no hay que hacer una crítica de principio solamente a esa discusión, sino que, porque ella decía, bueno, acá los bolcheviques se pusieron la soga al cuello, reconociendo la autodeterminación de todos estos puebluchos que no se sabe bien qué son. Pero si uno lo piensa en la forma concreta que tuvo, no solamente que los ucranianos se agarraron de eso para aliarse con las potencias de derecha o con los sectores de derecha de otros países como Polonia o Alemania, si uno analiza cómo impactó el problema de la autodeterminación en todos estos pueblos más periféricos dentro del imperio, del ex imperio ruso, el resultado es bueno y me parece que ahí hay que enfocar la discusión. Ella quizás no lo pudo ver mucho en detalle, tampoco duró tanto, aunque es una de las cosas que más duró, ¿no? Incluso hasta, más o menos hasta fines de la década del 20, los pueblos periféricos dentro de la Unión Soviética, o los ex pueblos periféricos dentro de la Unión Soviética, gozaron de bastantes libertades, incluso ya cuando estaba bastante avanzado el tema del estalinismo, ¿no? Cosa que no ocurría en otros planos. Y en parte es porque yo creo que el proceso fue fuerte, ¿no? Y se mantuvo, resistió lo más que pudo, ¿no? Dentro de un contexto donde la sociedad soviética se iba cada vez a posiciones más conservadoras, ¿no? Y había un ascenso de la burocracia y todo eso.
Bueno, eso nada más por ahora. Está bien, sí, el tema da para una charla específica porque es muy interesante, pero para mí las coordenadas centrales están, ¿no? Eh, yo estaba pensando ligado a esto, y ya vos mencionaste el Congreso de Bakú de 1920, que es el Congreso de los Pueblos Orientales, ¿no? Y después de eso viene, digamos, o paralelamente está la discusión en el segundo Congreso de la Internacional Comunista, que es la primera vez, digamos, que se incorpora de forma, no porque no se tratara antes la cuestión colonial en el marxismo, ¿no? Ya estaba presente en los escritos de Marx sobre la cuestión de Irlanda, ahora hay todo un revival, digamos, de sus últimos trabajos y estudios sobre la cuestión de las naciones orientales, de Argelia, de la India, de China, ¿no? Y las sociedades precapitalistas en sus cuadernos inconclusos del último Marx. Bueno, pero más allá de eso, está claro que este Congreso sitúa la cuestión de la revolución mundial ligada a la cuestión de la lucha y la emancipación de los pueblos coloniales, ¿no? Eh, entonces, hay acá una discusión porque yo pensaba cuando por este tema, todas las teorías poscoloniales dicen, ¿no?, que el marxismo es una teoría que no puede comprender la cuestión de las particularidades de la periferia, lo inconmensurable del mundo oriental, ¿no? Una teoría eurocéntrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tiene la paradoja, ¿no?, de que ya con Marx dije que no tiene razón de ser esta acusación, pero en el caso de Lenin y de la Tercera Internacional, en el caso de Lenin mismo, ¿no? El que se dice que es un marxista con rasgos orientales, no solo físicamente, sino por esta relación con los pueblos de Oriente, no tiene ningún fundamento. Eh, entonces, yo quería traer esta cuestión de la hegemonía en relación a la cuestión colonial también, aunque sea, no nos metamos con todo a darle a los coloniales, pero un poco algunos fundamentos de por qué no tiene ningún sustento esto que dicen en el caso de Lenin, ¿no? De Trotsky. A ver, yo creo que la gente que, digo, no quiero prejuzgar porque no conozco todos los casos, pero dudo que los que dicen eso hayan organizado una cosa como el Congreso de Bakú, donde había 2.000 personas de 37 países asiáticos distintos, eh, la mayoría musulmanes, hablando en 24 lenguas distintas, había hasta gente de Corea. Pensemos que era algo muy difícil de organizar aparte, ¿no? Porque no es que era una conferencia virtual Claro, claro, por sí, una sí. aplicación, o sea, había gente que tenía que viajar días enteros. Me parece que ahí hay cierto, yo no creo que sea con mala intención, me parece que hay desconocimiento real de este tipo de debates al interior de la Tercera Internacional, que tiene que ver con otro problema que es el academicismo que hay en determinadas discusiones teóricas, donde no se toma, mucha gente considera que la Tercera Internacional no es algo que hay que estudiar. Por suerte está este tipo Riddle que publica las actas y todo eso, pero hay gente que no sabe, desconoce absolutamente estas cosas Sí, sí, y nada. quizás no son quizás no tanto los poscoloniales, pero me parece que hay como una costumbre de discutir supuestos presupuestos teóricos sin analizar las experiencias, ¿no? Y en este caso, la experiencia del movimiento comunista a partir de la Revolución Rusa y sobre todo en esos primeros años, ¿no? 1919, 1920, 21, 22, su vinculación con los pueblos coloniales es muy fuerte. Tanto lo que hablábamos antes al interior de Rusia como hacia los países del Extremo Oriente, Turquía, los pueblos árabes, etcétera, ¿no? En el caso de Lenin, él ya había planteado en 1916 con su artículo sobre autodeterminación el carácter consustancial de las dos luchas, ¿no? La del proletariado de los países metropolitanos y la de los pueblos oprimidos en la periferia. Y es interesante ver cómo hay toda una serie de idas y vueltas en torno a cómo caracterizar estas luchas de los pueblos coloniales oprimidos, ¿no? Justamente en el segundo congreso de la Tercera Internacional se aborda de lleno esta discusión
el primer congreso era como, no tuvo oportunidad de tocar el tema. Se incluye en el manifiesto un llamado a los pueblos oprimidos de Asia y África, Sí, pero es más como general. no daban los tiempos. Pero bueno, en este congreso sí se hace un trabajo específico, donde hay, bueno, juega un papel muy importante un coreano que se llama Bak Shin-gun, y, o, bueno, según como le castellanicen el nombre, aparece con otras formas de nombrarlo, y Roy, que después va a seguir siendo un dirigente del Partido Comunista de la India, ¿no? Y Lenin, ¿qué mirada tenía sobre esto? Decían, nosotros a estos pueblos apoyo incondicional. No importa lo que ellos quieran poner como gobierno, o si están con la democracia, o quieren poner no sé, de rey al jefe de una tribu guerrera o lo que fuera. Eso ya es otro problema. Pero nosotros partimos del apoyo incondicional y partimos de que cualquier avance en la liberación de estos pueblos va a ser un apoyo a la lucha del proletariado, tanto en Rusia, donde tomó el poder, como en Europa Occidental. América Latina todavía no aparecía mucho, ¿no? Digo, se piensa más que nada en Europa y Asia. Claro, es Y la cuestión oriental, que es los pueblos del este, sí. es más que nada Oriente, no tanto la periferia en general, que después va a ir siendo incorporada en otros momentos, ¿no? Pero Lenin parte de esa posición, es decir, hay una relación de convergencia entre estas dos luchas que son luchas distintas de todas maneras. Una es de liberación nacional y la otra es una lucha por el socialismo. Y ahí se abre un debate interesante porque para Lenin los movimientos anticoloniales eran movimientos democráticos burgueses, porque él trata como de analizarlo en términos de clase, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, si esto es contra la opresión colonial y contra regímenes antidemocráticos, es un movimiento democrático burgués, ¿o qué es? Y entonces, bueno, ahí es donde se mete la discusión que hace Roy, donde Roy dice, no, si nosotros le caratulamos estos movimientos como democráticos burgueses, lo que vamos a hacer es embellecer de alguna forma el rol que pueden jugar las burguesías autóctonas en estos movimientos. Porque en realidad la burguesía aparece un ratito y después se va, porque no tiene una ubicación de luchar consecuentemente contra el colonialismo, contra el imperialismo. Entonces Roy propone la idea de analizar estos movimientos como nacional revolucionarios. Y Lenin no le gustó mucho, pero bueno, lo aceptó. Dijo, bueno, está bien. Porque los dos coincidían en esta idea de que el movimiento iba a tener sobre todo demandas nacionales, pero que lo central era que se uniera a la clase obrera con el campesinado, aunque en algunos lugares la clase obrera era muy débil. Entonces, los comunistas participando de estos movimientos de alianza obrero-campesina trataban a su vez de construir su propio partido y de contribuir a que el movimiento histórico de conjunto permitiera que se fortalezca la clase obrera. La independencia permitía que el país se desarrolle y que la clase obrera crezca también, ¿no? Ahora, en algunos casos había una mirada, como por ejemplo la del comunista coreano que yo había nombrado antes, más claramente como de revolución por etapas, ¿no? Bueno, en las colonias primero tiene que haber un momento de revolución democrático burguesa, después va a haber una revolución encabezada por la clase obrera junto con el campesinado de tipo socialista. Lenin no estaba muy de acuerdo con eso. De hecho, él dice por ahí en la discusión, en el informe que hace, en la discusión de la Comisión sobre Cuestión Nacional y Colonial, él va a decir, bueno, miren, la verdad que esto no es así. Nosotros no podemos decir que sí o sí los pueblos oprimidos tienen que pasar por una etapa de desarrollo capitalista inevitable para poder plantearse una revolución socialista. Ahora, ¿qué va a decir él? Tampoco los podemos dejar solos haciendo eso. O sea, no podemos apelar a que en el estado actual de desarrollo económico y político en estos países aparezcan de golpe revoluciones socialistas. Por eso la alianza entre la lucha de la clase obrera y en particular del proletariado soviético y estos pueblos es fundamental, ¿no? Pero él veía ya una posibilidad de que en países periféricos con un nivel de desarrollo económico mucho más elemental que el que tenía la propia Rusia soviética naciente, pudiera haber revoluciones que quemaran etapas. ¿Eh? Después esto queda como una afirmación medio perdida, no es que hay alguien que sigue sistematizando esto, el que va a continuar con esta idea
posteriormente va a ser Trotsky por otra vía, generalizando lo que él ya había pensado sobre Rusia a los países periféricos más en conjunto, ¿no? Con su teoría de revolución permanente en versión madura o avanzada de fines de los 20. Pero en este caso vos tenés que pensar que eran países donde apenas había movimiento obrero, o sea que era una idea muy audaz esta que decía Lenin, ¿no? Y eso también te muestra que no estaba todo fijado de manera burocrática como ocurrió después, en el sentido, bueno, los países periféricos, revolución burguesa, en Europa, revolución socialista, y en Rusia, continuar la construcción del socialismo, sino que estaba todo mucho más fluido, más abierto. Y el tema de la hegemonía aparece acá en un sentido muy parecido, aparece en dos sentidos. Desde el punto de vista de la dinámica interna de la lucha social, es muy parecido a lo que pensaba Lenin para Rusia en 1905, ¿no? Que es la clase obrera apoyando las demandas del campesinado y también las demandas nacionales, ¿no? Las demandas antiimperialistas y las demandas del campesinado. Y después tiene este otro componente internacional, que es esta alianza entre el proletariado soviético y los pueblos de Oriente, y el proletariado de los países metropolitanos también, en la medida en que pudiera, de alguna manera, emanciparse de la política de la socialdemocracia, que no era muy afín a apoyar los movimientos en las colonias, ¿no? Más bien al revés. Pero bueno, me parece que sí es un punto importante del pensamiento de Lenin. Y este aspecto del tema de poder saltar o quemar etapas es un tema que queda medio en la nebulosa, porque después no hay, más bien, la burocratización de la internacional comunista más bien va en el sentido contrario, ¿no? Establece más claramente una concepción de separar países atrasados que van a ser eh, que no van a estar maduros para revoluciones socialistas de países avanzados que sí lo están, ¿no? Esto está muy lejos del pensamiento de Lenin y quizás pensando en el tema de las críticas que hacen sobre todo los postcoloniales, se pueden aplicar más al estalinismo que al pensamiento original que tenía Lenin, ¿no? Sobre estos temas. Sí, totalmente. Incluso en el mismo Congreso, ¿no? Si no me equivoco, es la discusión sobre las 21 condiciones de adhesión a la Internacional Comunista, y ahí hay una tesis específica, que es la tesis 8, que es la que define que todo aquel que sea comunista en un país imperialista, digamos, tiene que militar, digamos, de forma inclaudicable contra la dominación imperialista de su propio país. Y lo ponen como una de las condiciones que no es, digamos, algo accesorio, sino que justamente tiene que ver con que los partidos socialistas, incluso algunos que querían adherir de forma no muy clara a la internacional, Claro. venían con una larga tradición de un social chauvinismo que no se había expresado solo en la cuestión de la guerra, sino que incluso había todo tipo de concepciones de, ya desde los congresos de 1907, la idea de un colonialismo socialista o de que el socialismo de los países avanzados era importante que pudiera civilizar a las colonias, pero desde una postura, digamos, muy imperialista. Entonces, hay una definición en el segundo congreso de que la socialdemocracia se transformó directamente en proimperialista, y que frente a la cuestión colonial lo primero que hay que definir es que en los países centrales es una lucha intransigente contra el propio imperialismo. Lo que vos decías en el otro ángulo, ¿no? Apoyamos incondicionalmente los movimientos de liberación contra el imperialismo, contra el colonialismo. Y después esta discusión que queda abierta sobre qué tipo de revoluciones se pueden dar, qué dinámica. Y aunque hay contradicciones, porque ahí vos marcabas el debate con Roy, y después en el medio, en el siguiente congreso se mete el debate con Reed, que mete la cuestión negra, ¿no? Y entonces entra la cuestión africana y la cuestión de Estados Unidos y la liberación negra. Hay distintas visiones, pero lo que todos compartían, o por lo menos era desde el punto de vista de Lenin, Trotsky y los principales tenían claro, era que había que crear organizaciones comunistas completamente independientes de la burguesía, de los movimientos nacionales, liberales, en las colonias, y que incluso cuando
puntualmente hubiera momentos, digamos, de confluencia en la lucha, era una lucha independiente de las burguesías nacionales. Eso es lo que después se va, con el etapismo que vos decías, a cambiar a una línea de subordinación total a las burguesías nacionales, ¿no? Esta ya es la discusión del cuarto Congreso y la discusión del Frente Antiimperialista, que todos los populistas, digamos, posteriores, la toman como referencia para decir, ah, ahí se planteaba un acuerdo con las burguesías nacionales, cuando en realidad tampoco era eso, ¿no? Era una posición, si se quiere, ambigua o semietapista, pero que no estaba, ni estaba consolidada, como vos decís, era fluida, había distintas visiones y posiciones, y además siempre era mantener la independencia de política y organizativa de los comunistas respecto a la burguesía nacional, ¿no? No sé si de esto querés agregar algo, Juan, porque por ahí nos vamos mucho, si no seguimos con otros temas de la hegemonía. No A te ver, escucho, nada. a ver, ¿ahí me escuchás? Sí, ahora. Dos cosas muy cortitas. A ver, la Tercera Internacional sobre el tema colonial es semietapista. Traduzcamos esto para, capaz hay gente que escucha por primera vez el término y dice, ¿qué están diciendo estos tipos? Les Claro, cuento igual que en el marxismo se usa mucho esto de semi, tal cosa, no son conceptos muy claros, la verdad, pero bueno, son los que se suelen... ¿Qué quiere decir que es semietapista? Que no tiene claramente una posición de que en las colonias hay que hacer revoluciones burguesas y para eso hay que apoyar a la burguesía, pero que tampoco descarta que la burguesía pueda jugar algún papel en la lucha antiimperialista, ¿no? Entonces claro. estaban ahí. Deja abierta la posibilidad de que quizás pudiera jugar un papel y que Y eso, entonces en ese caso se podía confluir en acuerdos puntuales, etcétera. ahora, ¿eso por qué? Yo creo que, a ver, el marxismo ruso, fuera de, de las conversaciones o intentos de conversaciones entre Marx y Vera Zasulich, en general se basó en la idea de que para que haya revolución proletaria, primero tenía que haber desarrollo capitalista. Y esa idea, el primero que la cuestionó más sistemáticamente fue Trotsky. Lenin en cierta medida también, pero menos, ¿no? Porque Lenin ya charlamos un poco antes cómo veía el tema de cómo eran las características de la revolución rusa. Entonces, si bien Lenin no descartaba esta idea de que una revolución pudiera comenzar por tareas democrático-burguesas, o sea, contra el absolutismo y por la tierra y las demandas populares, campesinas, y se pudiera transformar después en una revolución socialista, tampoco era su teoría de entrada, ¿no? Él más bien era cauteloso, estaba más en los marcos de un pensamiento intermedio, ¿no? Entre los que decían revolución por etapas y Trotsky que decía la transformación de la revolución de manera más o menos, no inmediata, pero bastante continua, ¿no? Yo creo que eso influye en la mirada del problema colonial, porque está siempre el presupuesto de que son países cuyo desarrollo económico burgués es muy rudimentario. Entonces, ahora nosotros podemos decir, mirá, qué tapistas que eran, pero en ese momento capaz era difícil imaginar que en países donde había un desarrollo de la clase obrera mucho más débil que incluso en la propia Rusia, se pudiera pensar en revoluciones dirigidas por la clase obrera, ¿sí? Y también estaba el tema de hasta dónde el campesinado podía estructurar una política nacional, que no siempre estaba claro eso, ¿no? Y que más bien en la tradición marxista había muchas dudas sobre ese tema. Entonces yo creo que ahí, en ese aspecto, yo creo que así a Lenin le jugó una mala pasada el tema de la falta de sistematización teórica. Si él, las conclusiones que sacó en el 17, en torno a las tesis de Abril, el problema del Estado, el problema de los soviets y su abandono de hecho de esta idea de la dictadura democrática como fórmula de una revolución intermedia, todo eso lo hubiera pasado más en limpio en una teoría de la revolución contemporánea y posiblemente formulaciones como las de la política colonial y eso hubieran sido más claras en no dejar abierta tanto la posibilidad de que la burguesía juegue un rol o cosas así, ¿no? Incluso este concepto de Roy del movimiento nacional revolucionario es problemático, porque no tiene clase, entonces no tiene definición de clase. Y entonces también eso en cierta forma está bien para no presentar como progresista a la burguesía cuando no lo es, pero por otro lado
también es un rótulo que se le puede aplicar a cualquiera, incluso a la propia burguesía, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo después? Entonces Claro. ahí yo qué sé, yo creo que Lenin más que falta de sistematización no tuvo tiempo. Bueno, Quizás eso sí, te iba a decir, porque en realidad ya en el cuarto congreso que yo mencioné, eh, donde se discute la cuestión del Frente Antiimperialista, ese es del 22, pero Lenin ya había tenido un ataque y hace un saludo en la claro, apertura del Congreso, pero no puede participar ya ni en el propio Congreso, digamos, de forma más integral. Y después, cuando se va a desarrollar más todo el debate sobre la cuestión colonial, el gran debate de la internacional va a ser China, ¿no? Que era después de Rusia la gran dinámica de revolución que ya había empezado, ¿no? Desde el principio del siglo XX con distintos procesos revolucionarios y que va a emerger con todo el 25-27, pero ya Lenin en enero del 24 muere y ya no puede participar. Pero ese elemento que vos marcabas antes, de cómo había ya digamos, vislumbrado la posibilidad de quemar etapas, el rol revolucionario del campesinado y que la burguesía más bien jugaba en contra, ya estaba planteando, digamos, esa posibilidad que la termina generalizando Trotsky, ¿no? Después. no obstante todo esto que estamos diciendo, que parece que le estamos dando con un caño al tema de las tesis No de te escucho Oriente, bien. no, que no obstante todo esto, perdón, ahí sí, que no obstante esto, las tesis de Oriente igualmente no eran unas tesis de alianza con la burguesía nacional. Aparece el tema como algo que podría ser plausible en determinados momentos, ¿no? Después los usos que se han hecho de estas tesis ya corren por cuenta de los que las usan. De hecho, en ese debate que comentás vos de la Revolución China del 25 al 27, casi no aparece la discusión de las tesis de Oriente. Y se discuten otras cosas, ¿no? Que tienen que ver más directamente con la intervención en el proceso, con el carácter del Partido Nacionalista Chino, cosas que están relacionadas con los debates de las tesis. Pero quiero decir que yo las veo más como un instrumento de circunstancia, esas tesis. No creo que hayan tenido el mismo peso las tesis de la cuestión de Oriente que las tesis de la cuestión nacional y colonial del segundo congreso, que fue efectivamente el que tomó más de lleno la cuestión colonial. Estas tesis de la cuestión de Oriente del cuarto congreso las veo más como un intento de complementar desde el punto de vista de la política para los países periféricos lo que eran las políticas de frente único para los países metropolitanos, ¿no? Claro, Pero así se bueno, presentan, de hecho, ¿no? Como se dice, así como está la cuestión del Frente Único, pensemos esto en relación y pero acotadas, como vos decís, y en ese congreso además aparecen más en las tesis sobre la cuestión agraria y en otras más posiciones que podemos decir más permanentistas, ¿no? Más ligadas a esta lógica de la revolución socialista desarrollada por la clase obrera. Bueno, eh, yo si querés, no sé si querés agregar algo, pero si no podemos pasar, ya que lo nombramos, porque esto es interesante, justamente a la cuestión del Frente Único que te quería preguntar, porque digamos, el tercer congreso incorpora con todo el debate del Frente Único, que tiene que ver, por un lado, nos vamos al otro ángulo, que es pensar también las cuestiones de la revolución en Occidente, ¿no? Ligado al Frente Único, y cómo luchar por la unidad de la clase obrera, ¿no? Hay distintas dimensiones del problema de la hegemonía, ¿no? Ligada al Frente Único, la unidad de la clase obrera y la relación del partido con la clase, el Partido Comunista. Si querés explicar un poco qué era la política del Frente Único y esta discusión de la hegemonía, ¿cómo la ves? bueno, ahí me parece que se puede pensar el Frente Único como una respuesta a la debilidad de los partidos comunistas de Europa Occidental. Hay un ascenso de luchas posterior a la Revolución Rusa que en 1921 empieza claramente a perder fuerza, ¿no? Después de la contención o derrota, como se lo quiera analizar, del proceso de los consejos de fábrica en Italia, ¿no? En 1919-1920, el retroceso del ejército rojo en Varsovia en 1920 también, y la
derrota de una ultrada que hacen los comunistas alemanes, una acción insurreccional no muy bien, o sea, bien preparada como preparan todos los alemanes, pero con poca gente, en marzo de 1921, Pero que no muy derrota oportuna. Bien preparadas, pero no muy oportuna. técnicamente, pero no políticamente. Y bueno, en ese marco se empieza a adoptar la política de Frente Único como una política global de la Tercera Internacional. Había tenido ya un antecedente en una política de carta abierta que se había llevado adelante en la segunda mitad de 1920 desde el PC alemán, que la promueve Paul Levy, que después va a ser expulsado del partido por una serie de cuestiones que no vienen al caso, pero él fue un poco precursor de esta política, porque, ¿y en qué se basaba? En que la socialdemocracia, o sea, el socialismo reformista, y que defendía el orden del Estado burgués, seguía teniendo peso de masas en Europa. Entonces, no es que no había habido procesos revolucionarios, pero no habían podido romper con esa influencia. Mismo la Revolución Alemana es notable cómo la socialdemocracia sigue siendo el partido que dirige a la clase obrera, más allá de que surjan grupos como lo de los delegados revolucionarios o el propio grupo Espartaco, pero surgen consejos, surgen montones de organismos. Ya, o sea, en el Ah, 18-19, más que surjan consejos y todo lo demás, la socialdemocracia sigue dirigiendo. claro. Y, y bueno, en el 23 hay, si querés, una continuidad de eso, en cierta forma, ¿no? Es decir, no se logra, pero antes de llegar al 23, la discusión del 21 y de generalización de la política de Frente Único para Europa Occidental tiene que ver con esto. Los partidos son partidos que están haciendo todos sus esfuerzos, pero son débiles y no han logrado desplazar a la socialdemocracia, y la propia clase obrera no ha logrado construir los organismos que superen tampoco la socialdemocracia, más allá de que había, por ejemplo, en Alemania había consejos, pero los consejos los dirigían los socialdemócratas, por lo menos la mayor parte. Entonces, la política en cierta forma es muy sencilla, es la unidad de la clase obrera, más allá de si es comunista, católica o socialdemócrata, eh, en base a las demandas inmediatas, en base a la defensa de las 8 horas, en base a la defensa de la libertad de agremiación y de reunión, y la defensa del salario, de las condiciones de trabajo, contra la represión, bueno, todas esas cuestiones, y eso se concebía como algo necesario, en primer lugar porque había una cierta ofensiva de la burguesía. La burguesía en el 19 ve que la situación es muy difícil en Europa Occidental. Ahí Trotsky hace un análisis que es interesante, dice, la burguesía hundió el equilibrio económico para tratar de sostener el equilibrio de clases. Entonces financiaban los alquileres, buscaban que todos los que volvían de la guerra tengan algún trabajo. Hubo toda una serie de políticas expansivas, vamos a decir, o populistas, para tratar de que la gente que volvía de la guerra no hiciera revoluciones como en Rusia. El tema que después de las derrotas de 1919-1920, ya en 1921 la burguesía se siente con confianza como para decir, bueno, basta de hacer estas concesiones, ¿no? Entonces empieza a tratar de imponer condiciones más favorables a la clase obrera. Entonces el Frente Único se fundamenta también por esto. Es decir, por un lado, porque no hay posibilidad de hacer revoluciones haciendo de cuenta como que no existe la socialdemocracia. Hay que plantear una política unitaria para que los obreros la clase obrera haga su experiencia con esa dirección. A la vez es necesario por la relación de fuerzas del momento, porque si vos no oponés un frente unido de la clase obrera a la ofensiva patronal, lo más probable es que te derroten, empezando por las cuestiones más elementales. Y, y después hay un tema de el propio crecimiento del partido, que el partido para crecer tiene que estar vinculado a la clase. Y si la clase está influenciada por el reformismo, vos tenés que tener alguna política que contemple ese problema, mostrándole a la gente que sos el que lucha más decididamente por esa política unitaria para poder lograr los objetivos que son comunes, ¿no? Todo este debate después habilita otra discusión que es la del gobierno obrero, ¿no? Que ahí ya es más
Eso es el cuarto congreso, ¿no? Esto se discutió en el tercer congreso, ¿no? En 1921, la política de Frente Único. En el cuarto se sigue discutiendo esto, porque que el debate que se da es, en el tercer congreso dijimos que había que ir por las masas, porque no teníamos peso en las masas. Y en el cuarto congreso se dice, pero no hay que olvidarse que la lucha es por el poder. O sea, es la conquista del poder previa conquista de las masas, ¿no? En ese sentido siempre se mantuvo la idea del Frente Único como algo táctico, no como una estrategia, ¿no? O sea, táctico en el sentido de que era una política puntual que estaba destinada en algún momento a ser superada una vez que el comunismo tuviera un peso preponderante en la clase obrera y fuera la dirección. No obstante lo cual, aunque el comunismo fuera la dirección, posiblemente alguna política de Frente Único hacia la minoría socialdemócrata tuviera que tener, ¿no? Sin subordinar su programa, ¿no? Al de la socialdemocracia, pero me parece que va por ese lado y, y quizás no es exactamente lo mismo que la cuestión de la hegemonía en el contexto en que se discute originalmente, porque está más vinculado a la unidad de la clase obrera y menos a la conquista de otros aliados. Pero sí está ligado a la hegemonía del partido, si se quiere, dentro de la clase, ¿no? A que el partido logre una preponderancia respecto de las otras tendencias que actúan dentro de la clase, ¿no? Y bueno, y ese es un debate que en definitiva nunca se pudo resolver, ¿no? Perry Anderson dice, el último consejo que dio Lenin al movimiento obrero de Occidente. Bueno, algunos muchos no lo siguieron el consejo y otros lo siguieron de más, ¿no? Entonces, eh, había quienes rechazaban la política de Frente Único y quienes la querían transformar en una estrategia que reemplazara la lucha por el poder, ¿no? Pero yo creo que Claro. es uno de los grandes temas de cualquier política de clase, el problema del Frente Único, ¿no? Sigue siendo Sí, hoy. sí, 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 sí. Sigue siendo hoy, pensando, bueno, hoy antes de empezar la entrevista intercambiábamos un poco sobre Argentina, que cuando esta entrevista se publique ya pueden haber pasado infinidad de cosas de todo tipo, ¿no? Porque en los pocos días cambia la situación mucho. Pero obviamente la cuestión del frente único frente a un ataque brutal, ¿no? Del gobierno de Milei y de la casta política y empresarial contra el pueblo trabajador es como el ABC de que es urgente y fundamental. En Francia, si recordamos todo el proceso de lucha de clases en Francia en el último año, los 3 meses de luchas, de huelgas generales, de reubicaciones de la burocracia, la cuestión de pelear por el frente único para desenmascarar la política de la burocracia, para llevar adelante la huelga general, las reivindicaciones que unan a la clase obrera, a sus sectores organizados, sindicalizados y no sindicalizados, con los desempleados, con otros sectores aliados, bueno, es como básica, pero es cierto que vuelven a surgir sectores, por ejemplo, izquierdistas, que plantean, por ejemplo, la crítica al Frente Único, posiciones desde autonomistas, alternativistas, como si se pudiera dar algún tipo de lucha seria sin pelear por el Frente Único, ¿no? Un poco como reacción a que en general las corrientes de la izquierda que se han adaptado más al Estado capitalista, más bien han interpretado la línea del Frente Único como unidad con las burocracias, como corporativismo, como sindicalismo raso, ¿no? Pero bueno, entre esas dos discusiones fue el gran debate, y fue el gran debate de Lenin y Trotsky en ese congreso y parte de los grandes debates que se dieron después. eh, en otros momentos del siglo XX claves, ¿no? Eh, Hoy, pensando en lo que decíamos al principio y por ahí ya para ir cerrando, si te parece, vos planteaste que la cuestión de la fragmentación de la clase obrera y la aparición, digamos, con el peso de movimientos donde hay una identificación identitaria por otros elementos culturales, de género, de racialidad, étnicos, etcétera, plantean de nuevo la cuestión de la hegemonía y en un sentido está cruzada también con la cuestión del frente único, podríamos decir, ¿no? Más que antes. Yo creo que sí está cruzado. A ver, en relación al Frente Único hay una cuestión primordial que es la de las organizaciones de masas,
porque que era el debate que había también en su momento con los grupos que tenían posiciones ultraizquierdistas en la Tercera Internacional, ¿no? Como el grupo de Gorter, Panecoe, que esos grupos. Hay un problema, nosotros no podemos decir nosotros participamos de esta lucha solamente si la dirigimos nosotros, porque es ridículo, o sea, quién va a aceptar algo así? O Hay un si problema. adopta ya la ideología del socialismo, todos. Y el que no lo adopta queda fuera. Eso no existe. Vos tenés que, si vos querés, una revolución tiene que ser un hecho de masas. No puede ser una cosa hecha por un grupo que se autodenomina el que tiene el punto de vista de la clase obrera, como en algún momento han dicho los estalinistas o no sé, o los grupos guerrilleros. Vos no sos quien para decir que sos el que tiene el punto de vista de la clase obrera. Vos sos parte de la clase obrera y, y la forma en que la clase obrera pueda actuar como un sujeto político y que eso cristalice en la construcción de un partido revolucionario está muy vinculado a la lucha por su unidad y a su aparición como actor a través de la lucha de clases. Y en ese sentido el Frente Único es fundamental. Es muy difícil que se puedan construir grandes partidos revolucionarios sin procesos previos en los cuales la lucha por el Frente Único haya sido un momento importante, ¿no? Entonces, esa me parece que es una primera cuestión, porque no es que están las masas y los grupos marxistas. Hay organizaciones de todo tipo, sindicatos, movimientos sociales, con las cuales vos tenés que trabajar con sus bases y a la vez tener políticas de exigencia o de denuncia, según corresponda, hacia los dirigentes, ¿no? Y propuestas de unidad, ¿no? En determinados momentos, bueno, todo lo que estábamos diciendo. Y a la vez tenés el problema de si querés, de la unidad social de la clase obrera, ¿no? No por lo organizativo, sino por su fisonomía social. Hoy por hoy la clase obrera está súper extendida, más que en cualquier otro momento, si se quiere, la historia del capitalismo. Hay cada vez más gente que por sus condiciones de vida pertenece a la clase obrera, sea por trabajo asalariado o por trabajo eh, doméstico no remunerado, ¿no? O del tipo que sea, pero digo, Sí, la o clase trabajo informal de todo tipo, ¿no? En la periferia capitalista. de trabajo asalariado no registrado, o sea, cada vez hay más gente que forma parte de la clase obrera y ha habido proletarización de sectores que antes eran considerados en los estratos medios, como desde empleados del Estado hasta las maestras. Yo qué sé, hoy por hoy es muy común que los sindicatos de docentes sean sindicatos muy combativos, cosa que quizás no hubiera ocurrido, no sé, en los años 20 o 30. Incluso recuerdo un artículo de Trotsky que creo que es del 20 que dice, fíjense la crisis que hay que en Italia, que hasta hubo una huelga de funcionarios del Estado, que son un sector burgués, una cosa así. Bueno, pero fíjate cómo cambió eso, ¿no? Cómo se proletarizaron cada vez más sectores de la sociedad, pero desde el punto de vista de la homogeneidad en cuanto a las condiciones de vida o la forma de pensar, no pasa lo mismo. Es decir, ¿no? Y eso está vinculado a la precarización, a la fragmentación interna, a la crisis histórica de lo que fue el mal llamado socialismo real y al surgimiento de otros movimientos en torno a demandas puntuales que apoyamos, pero que no pueden ser un reemplazo del comunismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tema de la hegemonía, yo creo que se hace pertinente para pensar la propia unidad de la clase obrera. Es decir, una política que busca la unidad de la clase trabajadora tiene que contemplar también el problema ecológico, el problema feminista, el problema étnico, porque la clase obrera de las grandes ciudades de casi todo el mundo, te diría, pero sobre todo Europa, es una clase obrera multiétnica. Entonces vos no podés hacer como que son todos de la misma identidad que la gente oriunda del país. Tenés que contemplar la especificidad y el respeto de sus demandas e incluso cuestionar la propaganda reaccionaria que se hace incluso ahora desde formaciones rojo-parda como esta que rompió de Dilinque u otros sectores que dicen sí, seamos de izquierda pero regulemos los inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, Claro, ahí solo hay para un... nuestros obreros. Exacto, para nuestros obreros derechos, pero para los otros que mueran en el Mediterráneo, no. Bueno, Claro. ahí vos tenés que buscar una forma
de articulación entre lo que es una política de unidad de la clase y una política hegemónica en relación a otras demandas que pueden ser incorporadas como parte de la propia lucha de la clase obrera y que para la clase obrera también es importante que sean incorporadas, porque el problema del socialismo no se puede hacer únicamente por nacionalización de los medios de producción y control obrero, o ejercicio de la democracia industrial o del trabajo. También abarca derechos democráticos, derechos de la vida personal, derechos al ejercicio de la cultura o de la identidad del tipo que fuere. Entonces, bueno, todo eso hace una política hegemónica y en ese sentido pienso yo que en la actualidad son temas que están cruzados, ¿no? El del Frente Único, que sigue teniendo su impronta clásica, característica, en ese sentido planteaba lo de las organizaciones de masas, pero también está cruzado con este tema de la hegemonía, porque sin política hegemónica es difícil pensar el tema de la unidad de la clase, ¿no? Bueno, me parece que va un poco por ahí. Y Lenin es buena referencia para pensar estos problemas. Porque, y con esto termino, por lo menos por mi parte, una cosa importante de Lenin es que Lenin nunca citó a Lenin. Digo, más allá, él se citó a sí mismo, capaz en alguna polémica, antes dije tal cosa, yo qué sé, pero quiero decir, es un tipo desprejuiciado que tiene una base sólida. Vos si lo lees te das cuenta que no tiene párrafos oscuros, por ejemplo. No hay cosas que vos lees y decís, che, ¿qué quiso decir? En general es muy claro, es asertivo, es polémico, es muy estructurado en su pensamiento, pero a la vez es muy desprejuiciado y trata de pensar problemas nuevos. Entonces, esa combinación entre una base teórica sólida, pero una apertura a lo que viene de la realidad, yo creo que es importante y que es una de las cosas que más hay que tomar del legado de Lenin, ¿no? Sí, está bueno. A mí me parecía interesante, sugerente, pensar esta idea del leninismo para el siglo XXI y al pensarlo, lo primero digamos, que me surgía era esta cuestión de la hegemonía y por eso es conversar con vos y desarrollar todos estos aspectos, porque hoy digamos que hay una negación, esto vos nombraste a los rojipardos como una negación de la cuestión hegemónica por dos vías, ¿no? Una que es la de pensar estas cuestiones como la cuestión nacional o la cuestión racial o las cuestiones democráticas o incluso la cuestión feminista de forma aislada en sí misma, como corporativas, como decíamos al principio, como parte nada más, como punto de vista que desde ahí ya determina todo, digamos, las lógicas más movimentistas, pero también hay una negación que es que esta de volver a una visión de la clase obrera cuadrada, corporativa, que además es una clase obrera que no existe en ningún lugar, ¿no? Del mundo, porque no es la realidad. Es una construcción abstracta para justificar políticas conservadoras hacia los sectores más oprimidos de la clase obrera, que son justamente estos, los racializados, las mujeres, los sectores precarios, los sectores migrantes, etcétera. Entonces, nada, me parece que este leninismo es pensar también esta cuestión de la diversidad de la clase trabajadora, de la necesidad de una política hegemónica hacia el conjunto de los oprimidos y de la posibilidad desde ahí de estructurar una fuerza social para pensar la posibilidad de la revolución, ¿no? Eh, entonces sí, me parece que está bueno. Eh, no sé si querés agregar algo más. No, sí, recomendar Dale, que está en proceso de sí, publicación un libro de ediciones ponete bien el sociales. micro. A ver, sí, lo que pasa es que este micrófono es como muy preciso, entonces si está lejos no se oye nada. Ahora sí. No, A ver, ahí, ahí va. sí. Decía que quería recomendar, que está en proceso de publicación, un libro de Marina Garrisi, que está por publicar ahora en Francia, por Ediciones Sociales, que se llama Descubrir Lenin. Es una muy buena introducción al pensamiento de Lenin. Seguramente le estaremos haciendo alguna entrevista o algo también para compartirla con el público de ustedes. Pero bueno, este año 2024 va a ser un año de muchas discusiones sobre Lenin y hay que aprovecharlas, me parece, ¿no? Para profundizar en la reflexión y ver en qué medida podemos aprender de lo que él pensó, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a estar pendientes del libro de Marina y de esa entrevista y de seguir el diálogo seguramente. Cuando vos Muchas quieras. gracias, Juan. Gracias, José. Nos vemos. Bueno, ahí cortamos. Corto. Espera, corto la grabación. Señales y todo ese tipo de discusiones que son más actuales, ¿no?